Que nos ve a esta hora a través de Canal Fe y Esperanza, Señor, los que nos ven a través del internet, todas las personas que están conectados de una u otra forma, Señor, oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo enseñando en esta noche, sea el Espíritu Santo nuestro maestro por excelencia, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos ayuda a hacer, Señor, tu obra, Señor. Él es el que nos pone el querer como el hacer tu obra, Señor. Y en esta noche, Señor, quiero que me uses para poder, Señor, compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que vamos a continuar hablando acerca de el tema de la carrera de la fe. Y cada cristiano, cuando se entrega al Señor, inicia una carrera que camina por fe. Por eso el título del tema es la carrera de la fe. Y todos tenemos una meta como cristianos. ¿Cuál era la meta de Cristo? La meta de Cristo era morir en la cruz. Esa era la meta que tenía Cristo, morir en la cruz por nosotros que éramos pecadores. Él tomó el lugar de nosotros. Esa era la meta que tenía Cristo. Y el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo era salvarnos. Por eso vino Cristo a este mundo, para salvarnos, para darnos vida y vida eterna. Ese era el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para traer salvación a todo aquel que creyera en Él. Y la meta que nuestro Padre Celestial puso delante de Él era morir en la cruz. Y Jesús fue obediente hasta su muerte. Entonces, nosotros también tenemos una meta, tenemos una carrera que tenemos que correr como Cristo. Cada uno de nosotros. Y en esa carrera que hemos emprendido, vamos a tener dificultades, vamos a tener altibajos, vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida, porque la carrera del cristiano no es imposible, pero sí es una lucha todos los días que tenemos los hijos de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor y tenemos esa fe firme, esa fe sólida, no hay nada que nos pueda sacar del propósito por el cual Dios nos llamó. No va a haber nada, ninguna circunstancia que nos pueda apartar ni a la izquierda ni a la derecha. En la Biblia encontramos metáforas donde la carrera del cristiano se compara con un atleta que se abstiene de todo aquello que le perjudica en su vida profesional como deportista. Y esa comparación, esa metáfora que el autor escribe en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo también hace mención a esa persona, a ese deportista, y lo toman como una metáfora, una comparación con la vida del cristiano, que así debe de ser la vida del cristiano. Estamos terminando el año y
Qué triste es que unos iniciaron la carrera y se quedaron en el camino, pero otros continúan hacia adelante y continúan con fe, continúan firme, porque han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es ahí donde todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos de poner los ojos en Cristo Jesús. Quiero leer en el libro de Hebreos. Me voy a ir al libro de Hebreos. Hebreos, mire el pasaje bíblico, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren el autor cómo escribe acá. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Aquí el escritor hace una comparación, usa una metáfora, esta figura, para enseñarnos cómo es la vida del cristiano, y dice que es como una carrera. Dice que hay testigos. Hay testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera por delante. Y luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí el autor escribe y se traslada en los tiempos de los Juegos Olímpicos en Grecia, donde hay en un estadio donde hay un sinnúmero de espectadores, y esos espectadores, específicamente el autor se refiere a aquellos que ya corrieron la carrera y que llegaron a la meta. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 12, y eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a esos hombres gigantes de la fe que hace referencia el escritor en Hebreos capítulo 11, a Moisés, a Abel, a Enoc, a Abraham, a todos esos hombres de la fe. Dice que ellos están como espectadores, como testigos de los que todavía están en la carrera. Y así se expresa acá el autor, que era común en Grecia ver a un estadio lleno y un montón de deportistas que se preparaban para competir. Uno quizás en maratón, en carrera de 100 metros, otro en lanzamiento de jabalina, y otros en boxeo, bueno, en lucha. Aquí menciona el escritor, y luego dice que despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, tenemos que despojarnos de todo aquello que sirve de obstáculo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque si hay muchas cosas que sirven para afectarte en tu carrera cristiana, en tu carrera de la fe, es posible que a lo mejor no llegues a la meta. Y dentro de esas cosas
que habla acá el escritor, que luego voy a leer más adelante, el apóstol Pablo también menciona cómo debe de correr el cristiano de todo aquello que nos afecta en nuestra vida cristiana. Tenemos que abstenernos, despojarnos de todo eso que nos asedia. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es común ver uno como cristiano cuántas personas aceptan a Cristo, cuántas personas emprenden un ministerio, cuántas personas comienzan, pero se quedan en el camino. Es triste ver cómo muchas personas, nosotros que quizás hemos ya recorrido un poco en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio, 20 y pico de años sirviéndole al Señor, y vemos cómo pastores, evangelistas, hermanos que comenzaron en su vida, en su carrera cristiana, en su carrera de la fe, y comenzaron eufóricos, corriendo, y todo lo querían rápido, todo lo querían instantáneo, lo querían hacer rápido, sin dejarse guiar por Dios, sin hacer la voluntad de Dios, y fracasaron. Es triste ver cómo hoy iglesias, templos están cerrados, otros los vendieron. Yo he visto que en algunos templos acá en Estelí hasta lo están usando, algunos lo están usando para fábricas de puro. Es triste decirlo. Y otros vendieron los templos y ellos andan apartados de Dios, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Porque aquí la palabra de Dios nos dice, aquí el escritor dice que corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera. Este no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este no es del que dice, yo quiero ser reconocido a través de los medios, de la televisión, a través de las redes sociales. Y sí, podemos ser conocidos, pero algunos podemos ser reconocidos no ni por buena fama, tal vez por mala fama. Y hay que tener mucho cuidado. Recuerdo que cuando yo comencé a predicar a través de los medios de la televisión y la radio hace como 15, unos 18 años, para mí era difícil, porque no crean, es difícil estar en los medios de comunicación, y uno tiene que, como cristiano, tiene que ser cuidadoso y tener buen testimonio. De hecho, ¿verdad? Pero no es normal, es más fácil ser un cristiano, una persona común y corriente en una congregación, podríamos decir, a que sea una persona que te conocen en todas partes donde vayas, y ya con un errorcito que cometa, ya todo el mundo te tacha y te critica. Entonces, no es fácil. Los que ejercen ministerio, los que ejercen, los que están en los medios de comunicación, los que son, tienen un liderazgo en las congregaciones, en la iglesia, el que es pastor, el que es evangelista, todos. Más aún si somos cristianos, hijos de Dios, y donde estamos tenemos que dar testimonio. No es fácil. Pero dice aquí que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice que verdaderamente habla de la paciencia. Y él dice, y la paciencia del griego se refiere a soportar las aflicciones. Entonces, en la carrera del cristiano, uno atraviesa todo tipo de aflicciones, de todo tipo. Hay momentos de tempestad, hay momentos de bonanza, hay momentos de abundancia, pero también hay momentos de escasez, hay momentos de salud, pero también hay momentos de enfermedad, y de todo tipo pasa
el cristiano. Y entonces, como comentaba yo al principio, emprendemos la carrera de la fe, la carrera de Cristo, pero esto no es de correr, sino es de ir lento, pero a paso firme, a paso seguro, porque verdaderamente la obra es de Cristo y Él es el que va adelante y el que hace las cosas. Pero uno, en el caminar como cristiano, uno ve cuántos se han quedado en el camino y es triste. Se han quedado gente de grande ministerio, reconocida en esta ciudad, y hoy ya no están perseverando en los caminos del Señor. Entonces, decía el escritor que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos afecta en el caminar de Cristo en nuestra carrera, porque muchas de esas cosas, si nosotros no nos despojamos de eso, más adelante nos va a afectar y puede que no llegamos a coronar la carrera de la fe, la carrera de Cristo, el cual emprendimos hace muchos años. El escritor decía: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque podemos caer en la debilidad de poner los ojos en el hombre y no en Jesús. Decía el escritor: en Jesús, el autor y consumador. Es decir, consumador se refiere al perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué digo yo puesto los ojos en Jesús? Porque mucha gente, muchos cristianos hoy en día dicen: yo no voy a tal iglesia, yo no voy a ir porque esa persona es tal y tal y tal y tal. Y otros dicen: yo me aparté del evangelio porque donde yo iba, ese líder cometió adulterio y yo ya no quiero servirle al Señor. Y el autor es claro: no tenemos que poner la mirada en el hombre, porque los seres humanos fallan, los seres humanos cometen errores, sino en Jesús. Pedro, cuando miró a Jesucristo que venía sobre la agua, le dijo: haz que yo vaya también. Y Jesús le dijo: ven. Y él dice que comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Cuando quitó la mirada de Cristo y la puso, comenzó a ver la ola fuerte, la tempestad, él tuvo temor, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces eso le pasa al cristiano cuando nosotros no fijamos los ojos en Jesucristo, porque caemos en la debilidad de que cualquier circunstancia, cualquier debilidad, cualquier prueba o lucha nos pueda apartarnos de Cristo Jesús. Ya casi estamos terminando el año 2024, imagínense. ¿Y cuántas personas siguen todavía perseverando en los caminos del Señor? Algunos ya no están, ya se apartaron. Y otros acostumbran a irse de vacaciones en diciembre y regresar en enero. Entonces, eso pasa con personas débiles. O porque quizás Dios no le contestó alguna oración, una petición, decidieron mejor apartarse de los caminos del Señor. Y eso no es así. La carrera de Cristo es una carrera de fe, de paciencia, de perseverancia, de esperanza. Tenemos que tenemos que confiar en el Señor y seguir confiando en Él, aunque la situación en tu vida se torne oscura, difícil. Pero si eres una persona que confía en el Señor, Dios te va a ayudar a salir adelante. Y no solamente en este año 2024, no, los años venideros, porque dice la palabra de Dios que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la carrera
de cada cristiano es, vea lo que dice acá, dice que el propósito es llegar a ser como Cristo. La carrera de cada cristiano, la meta de cada cristiano es llegar a ser como Cristo, pero sí es difícil en esta vida, es difícil como humano, pero un día cuando estemos con el Señor vamos a alcanzar la perfección. Pero esa es la meta, esa es la meta de cada uno de nosotros, esa es la meta. Y debemos nosotros, sin embargo, correr hacia Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Siempre tomamos como ejemplo a Enoc, porque Enoc fue un hombre lleno de fe. Un hombre de que vivió en un mundo, podríamos decir, yo creo que hoy en la actualidad está peor que en los tiempos de Enoc. Porque, claro, Enoc dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 5, que él vivió en ese mundo donde los pensamientos del hombre, sus planes eran solo de maldad y de maldad. Pero que Enoc, aún en medio de esa sociedad, viviendo en esa sociedad, él se abstuvo de vivir como ese tipo de gente. Hasta el punto de que dice la Biblia de que Dios lo sacó de en medio de ese mundo y lo llevó al cielo, y Enoc no vio muerte. Dice que la vida de Enoc, su testimonio, le agradó a Dios. Y Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó 300 años, y Dios lo pone el ejemplo de Enoc como un tipo de lo que va a suceder en los últimos, estamos en el último tiempo, estamos viviendo los últimos momentos de que pronto vendrá la venida de Cristo. Y así como Enoc fue levantado y sacado de una sociedad perdida en el pecado, así Dios va a ser con su iglesia, con los cristianos. Y Dios lo pone como ejemplo, como un tipo, como un prototipo del creyente que va a ser levantado, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso está pronto a suceder. O sea que eso prácticamente es una evidencia de lo que Dios va a hacer con su iglesia en los últimos tiempos. En Hebreos 11:5, vamos a leer ese pasaje. Dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, mire, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué importante es. Antes de ser llevado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito es cómo Dios se agradó de este hombre. O sea, el ser humano puede aparentar una cosa ante las demás personas, pero no puede engañar a Dios. El cristiano puede demostrar una cosa ante las demás personas, pero a Dios nosotros no lo vamos a engañar. Y eso es lo que vemos acá, que dice que el testimonio de Enoc dice que le agradó a Dios. Y Dios consideró de que no era digno de vivir en esa sociedad perdida. Entonces vino el Señor y se lo llevó al cielo. Y vemos que en Judas, en el capítulo 1, versículo 14, Judas, ¿verdad? Uno de los apóstoles, no Judas el que traicionó a Jesús. Ahí vemos que el Judas escribe de que Dios le reveló a Enoc de su segunda venida. Imagínense, de la intimidad que tenía Enoc con Dios, porque la Biblia dice que el testimonio de Enoc ante los ojos de Dios
fue agradable, o sea, Dios lo aprobó la vida de Enoc, que él vivió una vida recta después de que él tuvo un encuentro con el Señor. Porque dice que Enoc caminó 300 años con Dios. O sea, 300 años en su carrera de andar en los caminos de Dios en medio de una sociedad que estaba totalmente perdida. Mire lo que Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que la sociedad, la humanidad en ese tiempo estaba tan perdida de que Dios le reveló a Enoc de que iba a enviar un juicio, y lo hizo. Y posiblemente Enoc sufrió oprobio, rechazo, porque Enoc durante esos 300 años le predicó a la gente de esa época sobre los juicios que venían de esta tierra, a esta tierra. Y luego vemos también a Noé predicando 120 años también a esa gente, porque en esa época vivieron estos dos hombres de Dios. Pero aún así, no quisieron obedecer. Y Enoc, él caminó con Dios. Ya imagino las situaciones que pasó Enoc, tribulaciones, enemistades, vituperio, de todo, porque Enoc era un hombre igual que nosotros, y dice que Dios lo sacó de ese mundo perdido. Miren lo que dice Génesis 5:22. En Génesis 5:22 dice que en el 21 vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. ¿Cuánto caminó? Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Es difícil que nosotros caminemos 300 años, porque la vida es corta de nosotros. Ya no estamos llegando hasta, imagínense, ya difícil llegar a los 90 años. Ahora, caminar 300 años, alguien diría, ni quiera Dios vivir 300 años con esta vida que llevamos, dicen algunos. Pero esa es parte de la gracia y la misericordia de Dios, de la longevidad que Dios le dio a estos hombres en la Biblia. Pero al igual que Enoc, dice, caminó 300 años con Dios. En el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, el ejemplo claro en la Biblia de un hombre que caminó con el Señor en medio de un mundo perdido, en una sociedad perdida, que pasó situaciones difíciles, pero que se guardó para Dios, Enoc. Usted también puede hacerlo. Porque Enoc decidió caminar con Dios. Desde el momento que una persona viene a Cristo, le entrega su vida al Señor, ¿qué está haciendo? Está diciendo, Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que necesito de un Salvador. Señor, reconozco que mi vida sin ti no vale nada. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz en mi lugar. Señor, y ahora te entrego mi vida, y de aquí en adelante voy a caminar en obediencia en tus caminos. Eso es lo que hace un cristiano.
Y de ahí ya comienza su carrera de fe. Y en esa carrera de fe no va a ser fácil, porque su fe va a ser probada. Su fe va a ser probada. Y muchos comenzamos esa carrera, pero muchos también se van a quedar en el camino. Muchos se van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque quizás no se enfocaron en Cristo Jesús. No pusieron los ojos en Jesús. Algunos pusieron los ojos en el hombre, otros comenzaron a ver las circunstancias de la vida, los problemas, las enfermedades, todas esas situaciones que pasan en la vida del cristiano, y fueron débiles y se apartaron. Pero aquel que no despegó los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, llegará hasta la meta. Santiago dijo claramente: hermanos míos, dijo él, le dice a los cristianos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. En la vida del cristiano, en su carrera de la fe, dice el apóstol Santiago que va a padecer tribulaciones. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, explicamos que no es un don que nosotros recibimos cuando le pedimos al Señor: Señor, al igual que el don del discernimiento, el don de enseñar, el don de servicio, el don de dar. No, la paciencia es una virtud que usted y yo la desarrollamos cuando somos probados, cuando Dios nos comienza a probar. Entonces esa paciencia se desarrolla en nosotros a través de las pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una virtud que la desarrollamos por medio de la prueba. La paciencia nos ayuda a ser personas perfectas, que se refiere no a alguien que nunca va a tener errores, no, se refiere a alguien que va madurando, que va creciendo en la fe y que no va a quitar los ojos de Cristo Jesús. Y va a ir siempre a la meta. ¿Sabe? David escribió y le decía al Señor: Señor, enséñame tus caminos. Porque esto es de un aprendizaje. Es de aprendizaje el andar en los caminos del Señor. Porque la vida cristiana es una carrera. Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos. Vamos aprendiendo. Y Dios va probando nuestra fe, y vamos creciendo, vamos madurando, y tenemos que ir subiendo de nivel en nuestra vida espiritual. Es una carrera. Es una carrera. Miren lo que dice el apóstol Pablo, cómo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y él siempre hace la comparación como el escritor del libro de Hebreos, y dice, hay una metáfora, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren? Y hay una relación con el escritor de Hebreos, que él, imagínense, se transporta a Grecia y ve en un estadio una serie de competidores con espectadores alrededor, viendo a aquellos que corren la carrera de la fe, la carrera de Cristo. Y ahí estamos nosotros. Y el escritor de Hebreos dice que teniendo en derredor ese montón de testigos, y él menciona
a los hombres, a los gigantes de la fe que están observándonos. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y todos corremos, ahí vamos en el camino, vamos en la carrera. Pero uno solo se lleva el premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todos aquellos que emprendemos una carrera, la Biblia habla claramente que cuando estemos allá con el Señor, cada uno va a recibir premios, dependiendo cómo hayamos llevado nuestra carrera cristiana, ¿verdad? Dependiendo cómo hayan sido nuestras obras, que todo aquello que nosotros hayamos hecho, Dios realmente miraba o está viendo la intención de nuestros corazones. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué yo le doy esto a aquella persona? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las intenciones? Entonces Dios ve nuestra actitud. O sea, no es tanto ni lo que hago, ni lo que doy, ni qué tan reconocido soy en mi ministerio, no. O el título que yo tenga, no. Eso no va a valer nada ya en el cielo. Porque Dios va a ver nuestra actitud, nuestra fe, las intenciones, la correcta intención de nuestros corazones. Eso es lo que va a ver el Señor. Porque vemos hombres en la Biblia, imagínense Noé predicándole en aquel tiempo todo ese mundo perdido. ¿Y cuántos se salvaron nada más? La Biblia dice que fueron 8 personas. Y eso no quiere decir que Noé fracasó en lo que Dios le había encomendado, no. Así pasa en la vida de nosotros. Así pasa en la vida del creyente. Por eso tengamos cuidado, seamos pacientes cómo usted está corriendo su carrera, porque esto no es a la loca, esto no es de cuánto logro, cuánto hago yo. Esto no es de que cuánto me vean lo que yo hago o la gente me vea, no. Recuerde que cuando estemos con el Señor, a Dios no lo vamos a engañar. Dice la Biblia que Dios dio buen testimonio, o sea, Dios dio la aprobación de Enoc como un buen siervo de Dios. Y así va a ser el Señor, nos va a decir bien buen siervo bien buen siervo fiel. O sea, el Señor es el que nos va a premiar un día cuando estemos con Él. Entonces miren lo que dice aquí. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero como solo uno se lleva el premio? En aquel tiempo, imagínense, ¿de qué eran el premio? Una corona de olivos, algo perecedero que a los 3 días, 4 días estaba ya marchito. Hoy en día pues están las medallas de oro y todas esas cosas de las competencias. Entonces Pablo compara la vida del cristiano como un deportista de alto nivel, como los que vemos hoy en día, como los que juegan fútbol de alto nivel, los que practican el boxeo. Entonces el apóstol Pablo así compara al cristiano. Toda la verdad dice, corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y en el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí Pablo hace mención de un deporte muy conocido, quizás por nosotros. Dice, todo aquel que lucha. Y hace referencia al boxeo. Imagínense un boxeador para ser un campeón mundial, ya no digamos un campeón mundial en un determinado peso y ser indiscutible. ¿De cuánto no se debe abstener este hombre? De no comer cualquier comida, la dieta, el entrenamiento, la disciplina, de cuántas cosas.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Dice, el atleta dice, ellos a la verdad, para recibir algo temporal. Pero ¿qué sucede con nosotros? Pero nosotros, una corona que es incorruptible, que no se daña, que no se destruye. Porque en aquel tiempo les mencionaba que era una corona de guirnalda, una corona de olivo, que simplemente se dañaba a los 3 días. Eso es lo que buscaba el atleta, el reconocimiento. Entonces Pablo dice que el cristiano, cuando emprende su carrera de la fe, tiene que abstenerse de muchas cosas. Y la Biblia habla, claro, de eso. Tenemos que abstenernos de todo, de muchas cosas. No como muchos que dicen que son cristianos. Yo conozco predicadores, líderes que son cristianos y ya se están casando como 5 veces ya. Imagínense. Y la Biblia dice que tenemos que abstenernos de todo aquello que nos asedia, que nos obstruye nuestra carrera cristiana. Así que yo de esta manera, dice, corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Y Pablo dice, yo corro pero no a la deriva, ni dando golpes al aire, desperdiciando mi fuerza, mi tiempo o aventurándome, no, dice, sino dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, mensajero, para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y es triste. Pablo dice, yo corro, pero no vivo una vida aventurera, de una vida desordenada, una vida donde practico lo mismo que este mundo, donde no hay mucha diferencia en decir este cristiano, este no. Porque dice, hay un peligro, dice. Puedo predicar, puedo ser mensajero, predicar el evangelio a otros, pero yo mismo puedo ser eliminado. Puedo servir de puente para otros, para llevarlos a Cristo. Pero hay que tener cuidado, porque si no estoy llevando la carrera con disciplina, dice Pablo, si no me abstengo de muchas cosas que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que abstenernos, como buen siervo de Jesucristo, entonces puedo ser eliminado. Es decir, no aprobado por Dios. No aprobado por Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano. Porque podemos estar haciendo las cosas y quizás lo que estamos haciendo no está siendo aprobado por Dios. No está siendo aprobado por Dios. Y Pablo dice, si yo golpeo mi cuerpo, no es que lo va a sacrificar como hacen en México, que se agarran unos azotes con acero en las puntas del látigo y se laceran el cuerpo. No, Pablo habla de abstenerse, de ponerlo al servicio de Cristo, para agradar a Dios. Dice, lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Filipenses, ya voy terminando, Filipenses 3.
capítulo 3. ¿Qué nos dice la Biblia con Filipenses? Así que en esta noche, amigo, usted que está viendo el programa, siga adelante. Y dice aquí el apóstol Pablo, todo aquello que nos está afectando nuestra vida, decía el escritor de Hebreo, despojémonos de todo aquello, de aquel peso que nos asedia, orgullo, amargura, resentimiento, odio, que no nos va a llevar o no nos va a ayudar a correr la carrera, ¿verdad? A como debe de ser, porque uno tiene que correr la carrera y en el camino tiene que ir quitándose aquello que nos asedia, que nos afecta, que nos obstruye nuestro caminar con el Señor, porque si no, no va a llegar a la meta. Algunos van a quedar a medio camino. A como comenzaron, no llegaron, quedaron a media carrera. Imagínense, nosotros siempre ponemos como ejemplo a Ben Johnson, un hombre muy reconocido a nivel mundial, el campeón de los 100 metros. Imagínense que este hombre corrió 100 metros en menos de 10 segundos. Nadie ha hecho esto, pero ¿qué sucedió? Ben Johnson, este hombre africano, él participó en un maratón en las Olimpiadas y él ganó esa carrera de los 100 metros y lo recorrió en 10 segundos, en menos de 10 segundos. Pero ¿qué sucedió? Cuando le hicieron un examen para ver si no se había dopado, lo encontraron positivo. Y eso para él fue una vergüenza, porque prácticamente no corrió la carrera legalmente, sino que se había drogado, se drogaba. Y por eso a este hombre le quitaron todos los premios que él había alcanzado. Entonces así habla el escritor de Hebreo y el apóstol Pablo, donde eso puede suceder con la vida de uno de nosotros como cristianos. Porque en la carrera del cristiano, en la carrera de la fe, no hay atajo, no tiene por qué haber trampa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que caminar nuestra carrera a como debe de ser, no como le pasó a Ben Johnson, que lo tuvieron que eliminar de los premios y le quitaron el premio y le quitaron prácticamente lo sacaron del campeonato y lo eliminaron por estar dopado. Y eso fue una vergüenza para la vida de este hombre, porque en aquel tiempo eso fue, imagínense, todo el mundo en aquel tiempo, los que presenciaron ese evento que se dio, rompió los Guinness Records, y este hombre salió a la luz del tipo de la droga que él se inyectaba, y eso le afectó su carrera como deportista. Y eso puede pasar con nosotros. O sea, cómo nosotros estamos corriendo nuestra carrera como cristianos. Filipenses capítulo 3:13 dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre está hablando de la carrera como cristiano. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermano, olvide todo, hermano. Hay gente que está viviendo del pasado todavía, pero tiene que despojarse de todas esas cosas. Si hay algo que está dañando su vida espiritual, su pasado, porque no se ha despojado y eso le trae amargura,
odio, resentimiento, tiene que pedirle a Dios, orarle a Dios, Señor, que le sane su corazón, su ser interior, porque de esa manera va a ser difícil que continúen en la carrera de la fe. Y Pablo dice, de todo aquello que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces no nos olvidemos de cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es Cristo Jesús. Y de ahí no podemos nosotros salirnos. Por nada del mundo, estimado amigo, hermano, te pueda nada apartar de Cristo Jesús. Que nada te separe de Cristo Jesús. Nada. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego sigue escribiendo en Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién te puede apartar de Cristo Jesús? Que nada te saque de la carrera que usted ha iniciado, que usted ha emprendido. Dice aquí el apóstol Pablo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todo esto sufrió, imagínense, el apóstol Pablo. Y muchas de estas situaciones, como nosotros como cristianos pasamos por ellas también. Pero nada de esto te tiene que apartar de la carrera que has emprendido, de la carrera de la fe. Tribulaciones o desnudez o peligro o espada. Mencionaba yo a Enoc, 300 años caminó con Dios. ¿Sabe? Y dice que fue aprobado por Dios en medio de una sociedad totalmente alejado de Dios, que ellos se complacían más que en hacer la maldad. Como está escrito, dice, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de eso, estimado amigo y hermano. Nada nos podrá separar en lo que hemos creído nosotros, de nuestra carrera, de la fe que hemos emprendido. Así que oramos, Señor, te doy gracias en esta noche, gracias por este tiempo que me has permitido el poder compartir tu palabra con cada una de las personas que en esta noche, Señor, estuvieron con nosotros a través del canal
a través del internet, Señor. Señor, oramos, Padre, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Señor, he compartido tu palabra, Señor, y no sé, Padre, cuántas personas están pasando grandes necesidades, Señor. Quizás algunas personas están a punto de decir, ya no quiero seguir más, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no aguanto, ya tiro la toalla, me rindo. Algunos quizás tienen un año de servirte, Señor, un año de haberte aceptado como Señor, como su Salvador, un año de haber emprendido la carrera, Señor, pero yo oro por ellos para que tú le des la fuerza que ellos necesitan, Señor, y les ayudes a seguir adelante. Señor, quizás otros están en medio de la carrera y quizás otros ya están casi finalizando su carrera, Señor, de fe. Pero yo oro por cada uno de ellos para que tú le des las fuerzas y puedan coronar su carrera de la fe, Señor, y puedan decir, como dice Pablo, llegar a obtener el premio. Y creo que cada uno de nosotros también estamos, Señor, con esa meta, Padre, que es llegar hasta el final, Señor. Llegar hasta el final, aún con obstáculos, aún con dificultades, Señor, pero oramos para que cada uno de nosotros, Señor, siempre mantengamos la mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos y buenas noches, y esperamos vernos, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora. Dios me los bendiga. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza.